Buenas tardes. Mi nombre es Joiner David Ariza Estrada y junto con mi compañero Carlos Mario Aparicio les vamos a hablar en este documental sobre la crisis de la contaminación acuática que estamos viviendo. Como podemos ver, la zona está muy contaminada por montes y hacia allá podemos ver que se encuentran las alcantarillas. Como podemos saber, Riohacha a finales del 2013 desde esa época está afrontando una época de sequía. Esta sequía tiene algo que ver con la contaminación de las aguas, porque esta sequía trae muchas enfermedades a los niños indígenas. ¿Por qué trae muchas enfermedades? La sequía, supongamos que el 50% de la población de La Guajira se abastece por pozos subterráneos en las zonas de la Alta Guajira. Esos pozos en esta sequía, la mayoría están secos, pero ¿qué está haciendo el gobierno? Según el gobierno, están entregando 3 o 2 tanques con agua por semana a las zonas más afectadas. En este documental les vamos a hablar sobre 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué contamina el agua? Es la pregunta con la que podemos sentar este documental. Pues sí, a las aguas llegan distintos tipos de contaminantes, pueden ser químicos, orgánicos o inorgánicos. Como podemos ver, al mar llegan todas las aguas residuales de una población. En esas aguas podemos encontrar distintas enfermedades, como la diarrea, la hepatitis y muchas más. Existen agentes patógenos como los parásitos, los gusanos y diferentes tipos de vectores. Estas enfermedades pueden afectar a la población. ¿Por qué? La mayoría de personas toman del agua salada del mar, pero algunas personas no saben que a estas aguas llegan todo tipo de residuos. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aparicio y vengo con mi compañero Joiner Ariza. En el agua se producen y se originan varias enfermedades que de algún modo afectan a la salud de los seres humanos. En la cuarta y última pregunta, le vamos a hablar sobre las enfermedades que conlleva la contaminación de las aguas. Las enfermedades transmitidas por el agua son aquellas causadas por el agua contaminada por ejemplo, cólera, hepatitis, diarrea, etc. Segunda pregunta. Enfermedades del origen vectorial relacionadas con el agua. Son aquellas enfermedades transmitidas por vectores como los mosquitos que crían cerca del agua contaminada y no contaminada. Millones de personas padecen al ser transmitidas por estos vectores que afectan al hombre con malaria, fiebre amarilla, cerarisis, etc. Tercera pregunta. Enfermedades vinculadas a la escasez del agua. La playa y el río Ranchería, y piensa usted que está contaminado. Parte de la playa, podría decirlo algo así, porque si nos ponemos en los zapatos de los ciudadanos, a la hora yo por ejemplo como aseador de la empresa internacional, hay muchos ciudadanos que no les interesa tirar el sucio, y todo ese sucio se lo lleva a la brisa, y todo ese sucio va a caer ¿a dónde? A la playa. Entonces por ahí, por esa parte tenemos una contaminación, y por parte del río, como ustedes pueden observar, parte del alcantarillado, y cuando llueve toda esa agua corre por ese alcantarillado hasta desembocar en el río, y ese mismo río cuando se crece llega a la playa. Entonces ahí se tiene una contaminación por parte de lo que ustedes me están tratando de preguntar, y mucha gente, o sea, no tienen cuidado al tirar las cosas, tiran las cosas en el suelo, y todas esas cosas van a caer al río y al agua, y ahí es donde viene la contaminación del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos cultura, o muchos no tienen cultura, porque yo lo he vivido, y yo como barredor a muchos les digo que no es justificable que si yo estoy barriendo y estén tirando lo sucio, porque todos esos sucios van a desembocar
adornen las bellezas de nuestra ciudad. Entonces dicen que para eso me están pagando y no debería ser así. Como lo habíamos dicho antes, al agua llegan diferentes contaminantes. En este documental les vamos a hablar sobre qué contamina el agua. El agua pura es un recurso renovable que puede llegar a ser contaminada por la mano del hombre. Existen agentes patógenos como los virus, las bacterias y los parásitos que se encuentran en el agua proveniente de los desechos químicos. Existen sustancias químicas inorgánicas como los ácidos compuestos por los metales tóxicos como el mercurio y el plomo que envenenan al agua. Sustancias químicas orgánicas están el petróleo, los plásticos, los plaguicidas y los detergentes que de alguna manera afectan al agua. Aquí en Riohacha podemos encontrar esos contaminantes a la orilla del mar, ya que a estas aguas llegan todas las aguas residuales de la población a través de las alcantarillas. Como también existen contaminantes, existen fuentes puntuales y no puntuales. Aquí en La Guajira podemos encontrar fuentes puntuales como el Cerrejón, que usan los alcantarillados y las tuberías para arrojar a sus desechos a zonas específicas. Al igual que fuentes no puntuales, como lo son los terrenos grandes. Este es un terreno grande, es decir, una fuente no puntual, que de alguna manera arroja los residuos a la orilla del mar, como también lo es el matadero de Riohacha. Está ubicado en una mal zona, todos lo sabemos, ya que todos los restos de los animales van a parar al océano. Producto de la explotación carbonífera y también ha sido testigo de los procesos de la población de las aguas para el uso minero. Ahora les vamos a hablar sobre el índice del riesgo de la calidad del agua aquí en La Guajira. Según el IRCA, índice del riesgo de la calidad del agua, entre el año 2007 y 2013, La Guajira presentó un nivel del riesgo medio aquí en la zona urbana, es decir, un porcentaje de 16,72%. En cambio, en la zona rural hubo un índice alto con un porcentaje de 69,88%.